Le comento que está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo el gobernador constitucional del estado de Colima, José Ignacio Peralta. Señor gobernador, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias, Leonardo, muy bien, muchas gracias, te saludo con gusto a quienes nos escuchan. Estamos aquí a tus órdenes para esta entrevista, muy buenas tardes. Estoy muy amable. A ver, preguntarle, hace un par de días conversaba con la secretaria de Gobernación, me contó que tuvieron una reunión vía Zoom con todos los gobernadores para acordar toda la metodología de los semáforos. Entiendo que hoy jueves les iban a dar todos los datos para el viernes liberarlos. ¿Usted cómo lo ha vivido? ¿Usted qué opinión tiene de todo esto, gobernador? Bueno, ha habido un diálogo constructivo, ha habido intercambio de ideas y reflexiones. Lo que sí es necesario entender es que México es muy complejo, las regiones son diferentes, lo que aplica para un estado definitivamente que puede no ser lo correcto para otro estado. Nosotros aquí en Colima hemos hecho un esfuerzo muy importante por contener el crecimiento del coronavirus. Somos 10 municipios, realmente la problemática en Colima está concentrada básicamente Manzanillo, ¿no? Exactamente, es un solo municipio. Ahí en Manzanillo tenemos 117 casos al cierre de ayer, de los 179 que tenemos, ¿no? El segundo municipio con más casos, con un empate, es Colima y Villa de Álvarez, con 15 casos. Esa es la diferencia entre el primer y segundo lugar. 10 veces menos. Exacto, y es un poco entender que la problemática del Estado realmente es la problemática de un solo municipio. Podemos explicar por qué ese municipio es un quebradero de cabeza, gobernador, por COVID y por 1000 razones más, ¿no? Sí, es un municipio complejo, interesante, es un municipio grande, tiene el puerto más importante de México, ahí es donde se concentra pues la industria más importante, hay un clúster energético. Yo le llamo a Manzanillo la capital económica, mientras que el municipio de Colima es la capital política. Y bueno, pues tiene esas problemáticas. El puerto, con todo lo bueno que implica tener un puerto de ese tamaño, pues también tiene sus desventajas, tiene sus problemáticas y hay que lidiar lo bueno con lo malo. Sí, claro. Está el tema de la violencia, ¿no? Que ha afectado efectivamente a su entidad, que se explica en gran medida por la disputa esta que hay, el control por el puerto. Pues mira, no vamos a negar que el puerto es un factor que también está en las rutas logísticas del narcotráfico. Esto te lo señala con mucha claridad los aseguramientos que se hacen de droga y otras sustancias ilícitas con frecuencia en el puerto de Manzanillo. Eso es lo que se logra incautar, digamos. ¿Cuánto está pasando? Pues no lo sabemos, pero eso es un indicativo de que se está utilizando también por grupos delictivos. El propio presidente de la República lo ha dicho con mucha claridad. El problema de la seguridad en el estado de Colima es el puerto de Manzanillo. Es un puerto federal. El gobierno del estado no tiene nada que ver, no somos autoridad. De acuerdo a la ley, solamente tenemos un asiento de 20 y tantos que hay en el Consejo de Administración, en donde nos invitan, pues porque la ley lo dice más por cortesía, pero realmente no incidimos en las decisiones importantes al interior del puerto, ¿no? No nos quejamos, el puerto tiene muchas cosas buenas, es un generador de empleo impresionante, es una máquina para los negocios, en fin. Ahí está el puerto con lo bueno, con lo malo, y es una realidad. Ya, oiga, pues sí, ciertamente ahí está el tema. Déjeme regresar entonces, el tema del semáforo, ustedes van a manejar el suyo. A ver, nosotros ahorita estamos apegados al semáforo federal, que lo acaban de publicar, sacaron otra vez en rojo todo el país, ahora ya incluso una entidad que estaba en anaranjado, ahora ya la pintan de rojo, ahora sí está todo el país en rojo. ¿Qué significa eso? Significa que seguimos como estábamos en mayo, que no hay movilidad, que la gente debe estar en su casa, que solamente abren los negocios esenciales y 3 nuevos giros que se clasifican como neoesenciales. Y todo lo demás sigue igual. Pero nosotros decimos 2 cosas. La primera, la economía empieza ya a dar señales de enorme preocupación. Y las empresas cerradas, es como un enfermo, mientras más te tardes en intervenir al enfermo, pues es más probable que no lo vayas a sacar adelante. Las empresas necesitan ya reactivarse. Yo creo que el deterioro de la economía puede generar una afectación en el tejido social que pueda ocasionar más perjuicio que la propia pandemia. De ese tamaño veo yo el problema económico,
Y es importante que en este binomio, que es por un lado la salud y por el otro lado la economía, es un binomio que choca entre sí, que se contraponen, se confrontan, pues sí hemos privilegiado la salud, la vida, pero es importante empezar a mover, a calibrar un poquito la política pública para empezar a movernos hacia la economía. Por eso no podemos estar en la inmovilidad. Ahora, el segundo tema es la gente ya no está haciendo caso, hay mucha indisciplina, la gente está en la calle, los negocios no esenciales ya están Es que el abriendo. mensaje, gobernador, es muy contradictorio. Nos dicen, no, es que es la nueva normalidad. La gente sale, empezando por el jefe del Estado, pues todo el mundo dice, si el jefe del Estado sale, yo, ¿por qué no? ¿No? Sí, pero digamos, el ejemplo es importante y yo creo que no hay que dar un mal ejemplo, pero también es la necesidad. O sea, ¿cuánto tiempo aguanta una llantera cerrada? La tienda de la Tiene esquina. usted razón, sí. Tiene razón, sí. Las dos cosas cuentan, sí. El tema Entonces, es, digamos, garantizar las medidas de efectivamente, pues de seguridad, ¿no? Y de higiene necesarias. exactamente, porque además hay una cuestión aquí que más que la nueva normalidad, que me parece un término que es contradictorio en sí mismo, yo creo que es una nueva realidad. Y la nueva realidad significa, el virus está allá afuera, nos está haciendo daño, nos va a seguir haciendo daño, pero no podemos estar encerrados. Tenemos que aprender a convivir con el virus y lo que es importante es entender que está allá afuera, pero que nuestro comportamiento debe de cambiar, los protocolos en las empresas deben de cambiar y debemos de aprender a vivir con el virus. Habrá infectados, sí, decesos también, pero no podemos estar encerrados en nuestras casas. Entonces es importante empezar a calibrar la política pública, como te digo, para empezar la movilidad de manera gradual, de manera ordenada, con protocolos, pero sí empezar a mover. Ya. Oiga, en los últimos días hemos tenido pues episodios que han conmovido al país completo. En este caso, por ejemplo, el asesinato de la diputada Anel. ¿Hay alguna novedad de ese caso, gobernador? Mira, no tenemos en este momento información adicional. La investigación, como todo mundo sabe, le corresponde a la Fiscalía General del Estado. Sí. Yo diría más que la Fiscalía General del Estado le corresponde al Estado mexicano, porque tampoco vamos a eximir de facultades y de posibilidades de intervención pues a la propia FGR, ¿no? En fin, yo lo que pido es que se haga un esfuerzo importante por aclarar esta situación, porque nos digan no solamente quién hizo esto y que pague las consecuencias que la ley señala, sino también que nos diga, y esto es algo muy importante y con toda claridad, ¿por qué hicieron esto? ¿Cuál es la razón, las causas que están atrás de un asesinato, de una muerte, de una tragedia de esta naturaleza? Yo ya he expresado mis condolencias a la familia, pero en realidad es el pueblo de Colima los que estamos de luto, impactados por una situación de esta naturaleza, y requerimos, exigimos y necesitamos que se aclare y que se apaguen las consecuencias. Oiga, y lo de los policías desaparecidos, entiendo que renunció su secretario de Seguridad. Mira, fue una cosa muy desafortunada. Una empresa minera pide apoyo para ir a ver un terreno en Jalisco, lo pide por escrito, el escrito le llega al secretario, el secretario decide dar el apoyo. Él valoró que era conveniente porque parte de ese proyecto, no obstante que esté en Jalisco, es un proyecto minero, se estima que va a tener efectos importantes en la economía de Colima a través del beneficio y del movimiento portuario de material de minería, ¿no? La cosa es que, digamos, acepta y da el apoyo. En primer lugar, a mí no me consulta, él toma una decisión unilateral, pero algo también que no hizo fue que no se coordinó con las autoridades de Jalisco, municipales y estatales, y se hizo una incursión con policías estatales en un lugar donde no tenemos jurisdicción, porque es Jalisco, nosotros operamos en Colima, y bueno, pues allá es donde se priva ilegalmente de la libertad de 12 personas, eran 10 policías y 2 empresarios, y pues sucede lo que sucede. No recuperamos, más bien aparecen 5 de las 12 personas, 2 civiles y 3 policías, que son 3 mujeres policías, y lamentablemente un día o dos después aparecen asesinados los 7 policías. Es un tema también que nos impactó, que nos tiene anonadados. Yo lo que pido, bueno, pues es que se aclare por qué le hacen esto a mis policías, por qué me los regresan muertos, por qué pasa una cosa como esto. Ellos iban
a una misión muy específica, que era cuidar a los empresarios mientras ellos venían un tema minero, y regresarse. El oficio de comisión establecía muy claramente de 8 de la mañana a 3 de la tarde, nada más iban a eso, y nos regresan una tragedia, ¿no? Esto pues es inaceptable. También estamos buscando cómo apoyar a las familias, no solamente nuestras condolencias, sino pues el sustento de esas familias ya no existe, ya perdió la vida, y tenemos que buscar pues cómo apoyar también a estas familias. Terrible. Pues, gobernador, le agradezco mucho que haya estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Luna. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. El gobernador Peralta, el gobernador de Colima, esta noche platicando con usted.